En este episodio vamos a leer un artículo publicado por Enrique Eskenazi el 1 de agosto de 2010 titulado ¿Cómo puede ser? Punset y la banalidad. ¿Cómo puede ser que un escritor como Punset tenga tantos seguidores? Puede ser en tanto que es expresión de la lógica imperante en nuestra era. Y así es que muchísimas personas comulgan con enunciados tan superficiales y tan ideológicos, para solo citar algunas perlas, como el alma está en el cerebro. En este enunciado aparentemente simple pervive el dualismo cartesiano entre res cogitans, alma, psique, consciencia, mente, y res extensa, materia, physis, organismo, cuerpo. Los intentos históricos por resolverlo han abarcado tanto la negación de un lado, por ejemplo, la negación de lo físico y lo material, como ilusorio o como epifenómeno de lo anímico, o del otro, la negación de lo mental, de lo psíquico, como ilusorio o como epifenómeno de lo físico orgánico. O los intentos por ver su interconexión. Punset en su enunciado apoya la reducción de lo anímico a lo orgánico, aunque sin embargo mantiene ambiguamente la tensión, al hablar aún de el alma. El alma está en el cerebro. Podría leerse como no hay alma, sino cerebro, ya que si el alma se define como in extenso, sería absurdo tratar de averiguar a dónde, en qué espacio físico, está lo inespacial. Naturalmente, ante los problemas abiertos por el dualismo cartesiano, caben otras opciones más sofisticadas y por tanto menos populares, como el cuestionamiento del planteo básico que hace posible tal dualismo, cosa que puede encontrarse, por ejemplo, en Kant, o con mayor profundidad en Hegel, por no mencionar las más audaces y originales respuestas de la psicología moderna, tal como se expresa en el pensamiento de James Hillman o de Wolfgang Giegerich. Pero Hillman o Giegerich se inscriben en esa perspectiva que afirma que el alma no es un hecho ni una suma de hechos y no existe, no es biología, no es química, no es física, no es sociología, no es política, etc. Afirman que el alma no es un hecho ni una suma de hechos y no existe para una perspectiva positivista y o literal. Punset dice, ahora podemos descubrir cómo funciona un cerebro locamente enamorado. La expresión cerebro enamorado es sintácticamente incorrecta. Una persona puede enamorarse, sin duda, pero ¿un cerebro, un riñón o un fémur? Cuando el lenguaje corriente se usa más allá de sus límites, se producen estos sinsentidos. Mi cerebro está enamorado de tu cerebro, en lugar de estoy enamorado de ti, o mi cerebro desea tu cerebro, en lugar de te deseo. Al menos es gracioso, cuando no francamente ridículo. Pero al margen de estos errores sintácticos, es muy claro que el interés de Punset y su enfoque solo apuntan a cómo funciona, funcionalismo, instrumentalismo, y no tanto a qué significa,
Es decir, ¿qué es el enamoramiento, por ejemplo? Tratar de comprender cómo funciona algo no es lo mismo que averiguar qué sea algo, sino más bien lo da ya por supuesto, por sabido. Presuposición enormemente peligrosa e ideológica. Citando a Punset, Willis afirmaba que la memoria, la capacidad de aprendizaje y las emociones eran en realidad producto de los átomos del cerebro, de la química. Nadie había pensado eso antes. Claro, hoy en día todos pensamos así, lo damos por sentado. Ciertamente, hoy no todos pensamos así. La retórica de Punset recuerda inevitablemente la huida ante el pensamiento y el último de los hombres, tal como lo describe Nietzsche en su Así hablaba Zaratustra. La tierra se ha vuelto pequeña entonces, y sobre ella da saltos el último hombre, que todo lo empequeñece. Su estirpe es indestructible, como el pulgón. El último hombre es el que más tiempo vive. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Enfermar y desconfiar considéranlo pecaminoso. La gente camina con cuidado. Un tonto es quien sigue tropezando con piedras o con hombres. Un poco de veneno de vez en cuando, eso produce sueños agradables, y mucho veneno al final, para tener un morir agradable. En otro tiempo, todo el mundo desvariaba, dicen los más sutiles, y parpadean. Hoy, la gente es inteligente y sabe todo lo que ha ocurrido. Así, no acaba nunca de burlarse. La gente continúa discutiendo, mas pronto se reconcilia. De lo contrario, ello estropea el estómago. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche, pero honra la salud. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Punset dice: el cerebro es física y química, pero las consecuencias de esos procesos físico-químicos son las ideas. Con esta afirmación, Punset, el pionero del progreso, entre comillas, no hace sino repetir enunciados típicos del materialismo iluminista del siglo XVIII. Cabanis: el pensamiento es una secreción del cerebro. Y del siglo XX, Molescott o Vogt: el cerebro segrega pensamientos como el hígado, la bilis, y los riñones, la orina. Ya Feuerbach, también materialista, si bien más sutil, objetaba en pleno siglo XIX que, si bien el cerebro interviene en la formación de ideas, no puede servir de base para explicar la diferencia entre unas ideas y otras, y sobre todo respecto a la verdad o falsedad de las ideas. De ahí que la conciencia sea reductible a explicaciones meramente funcionales. Otra cita de Punset: en el cerebro el amor y el odio se parecen mucho. De hecho, si se analizan los ciclos cardíacos de una persona, no se puede apreciar la diferencia entre si una persona acaba de matar a otra o ha tenido un orgasmo. Esta quizás sea la mejor prueba de que el análisis de los ciclos cardíacos,
como cualquier otro enfoque cuantitativo, no puede dar cuenta de algo cualitativamente tan diferente como un asesinato o un orgasmo. Pero claro, esto se omite alegremente, como se omite que el alma pueda vincularse con la cualidad y no con la cantidad. Lo importante no es cómo se produjo un sueño, sino el contenido de ese sueño. La cadidad, algo inapreciable cuantitativamente ni positivamente, que, como bien escribe Giegerich, escapa al campo de concentración de un pensamiento en términos de control, que rige sobre toda la lógica de nuestra era. Pero esto es precisamente lo que nos exige el enfoque junguiano en la terapia, encontrar a cada persona y, de hecho, a cada momento en su singularidad. En otras palabras, fuera de ese campo de concentración. Soltarnos, sin redes lógicas de seguridad, en la frescura y novedad de cada momento presente y en la subjetividad atómica de nosotros mismos, a fin de descubrir en ello, solo en ello, nuestra verdadera humanidad universal. Encontrar a cada persona y, de hecho, a cada momento en su singularidad. En otras palabras, fuera de ese campo de concentración. Soltarnos sin redes lógicas de seguridad en la frescura y novedad de cada momento presente y en la subjetividad atómica de nosotros mismos, a fin de descubrir en ello, solo en ello, nuestra verdadera humanidad universal. Punset escribe: la belleza es la ausencia de dolor, de la misma manera que la felicidad es la ausencia del miedo. Somos lo que somos en gran parte porque la belleza es un predictor excelso de la salud. Nos da la medida de cómo estamos. La reducción de la belleza y la felicidad a experiencias subjetivas, como ausencia de dolor o ausencia de miedo, muestra hasta qué punto lo esencialmente cualitativo es reducido a mecanismos mensurables. Pocos artistas y poquísimos estudiosos de la ética estarán de acuerdo con estas simplificaciones aplanadoras, propias del utilitarismo más primario. Que la belleza sea equiparada a un analgésico, ausencia de dolor, y la felicidad a un tranquilizante, ausencia de miedo, son síntomas característicos del proceso de control e instrumentación de una psicología que se ha vuelto ciencia natural, es decir, que traiciona a su propio nombre, psique como alma y logos como comprensión. Increíble, pero cierto, la superficialidad y el positivismo rampante de estas afirmaciones típicas de Punset son aceptados sin más ni más como expresiones de sabiduría. Esta es la noche y la tormenta en la cual unos pocos protegen esa pequeña luz que aún subsiste vacilantemente, la profundidad de una psicología como alma, como algo totalmente ajeno a la cuantificación de hechos y su manipulación, instrumentación y control. No hay que olvidar que la lógica de nuestro tiempo se realiza a través de los 4 valores fundamentales, presentes todos en el horizonte de Punset. Información, sustituyendo al conocimiento, eficiencia técnica, espectáculo,
sensaciones, intensas experiencias emocionales, incluyendo subidones, y ganancia rápida. No hay que olvidar que la lógica de nuestro tiempo se realiza a través de los 4 valores fundamentales, presentes todos en el horizonte de Punset: información, eficiencia técnica, espectáculo y ganancia rápida. Como dice Giegerich en La vida lógica del alma, son los 4 modos por medio de los cuales se realiza el proyecto supremo de nuestro tiempo, el de establecer una existencia absolutamente libre de toda verdad, el ciberespacio.